El Señor les bendiga a todos. Para mí es una bendición poder compartir esta palabra del Señor para ustedes que prediqué el domingo pasado acá en la iglesia de Gelsenkirchen. Sucede que cuando vienen solo hermanos alemanes o que todos entienden alemán, pues el mensaje es solo en alemán, y eso es lo que suele suceder casi todos los domingos. A veces viene algún hermano que necesita traducción al español y entonces ya les traducimos como ustedes lo han visto en algunas ocasiones. El día de hoy entonces quiero compartir esta palabra del domingo pasado y espero con la ayuda del Señor poder mantenerles al tanto de los mensajes en español también para aquellas personas para quien esta palabra pueda ser de bendición en cualquier momento que el Señor les guíe a leer esta palabra. Permítanme solamente corregir un pequeño asunto acá. Gracias. Así que estoy con la ayuda del Señor compartiendo esta palabra porque creo que es muy importante. Es muy importante para comprender la serie de mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón a través de la Biblia. Así que le he llamado a este mensaje panorama a través de la Biblia. Literalmente, con la ayuda del Señor, estaremos compartiendo desde Génesis, por así decirlo, hasta el Apocalipsis. Y es que, amados hermanos, encontramos en la palabra del Señor, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, por cierto, preparé este verso pensando, a veces el que dirige el culto el domingo me pregunta, hermano pastor, ¿cuál va a ser el pasaje bíblico para el domingo del mensaje? Entonces, pensando en eso, yo pensé justamente en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, por supuesto la mujer de Dios también, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta palabra que nos dice toda la escritura, amados hermanos, es la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como la conocemos hoy en día, 2000 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir de esta manera este panorama en base a este verso, y acá les voy a dejar una pequeña imagen que trata de transmitir estas verdades. Verán que las palabras también están en alemán, pero acá me voy a concentrar en lo que está en castellano. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, es útil para enseñar en primer lugar. Desde el principio el Señor nos mostró el camino, como vamos a ver en breve, pero hay estas 4 etapas que esto es una apreciación personal, hermanos, no me vayan a malentender. No fue algo que leí en un libro de teología o de expertos bíblicos, y por supuesto tampoco fue algo que Dios me haya revelado. Pero es una opinión, una apreciación personal en mi intento de compartir todo el consejo de Dios desde el inicio hasta el fin de los tiempos. La palabra entonces es útil para enseñar, nos muestra los inicios, como vamos a ver en la parte que yo considero desde el Génesis hasta 2 de Crónicas. El Señor establece los fundamentos a través de los cuales se quiere relacionar con nosotros los seres humanos. Pero también es útil para redarguir, es decir, para corregirnos en aquellas áreas donde estamos caminando mal. Y esto lo encontramos desde mi apreciación, desde Job hasta los profetas. Cómo el Señor envía a sus profetas y envía a personas que experimentaron una vida, una relación de intimidad con Dios, y los redarguye de sus pecados. Por favor, no me malentiendan. Todos estos principios que yo voy a compartir a través de este panorama los vamos a encontrar en cualquier momento de las Sagradas Escrituras. Sin embargo,
como les digo, es un intento de entender el proceso a través del cual Dios, a través de la historia, se ha revelado a nosotros los seres humanos. La tercera fase, que la considero está en los evangelios, está que la Sagrada Escritura dice es útil para corregir. En ese tiempo el Señor Jesús vino, nos reveló la verdad de Dios, nos mostró el camino de vuelta al Señor desde Juan el Bautista, que predica un mensaje de arrepentimiento y de volverse al Señor, corregir. Y finalmente, hermanos amados, esos son los evangelios y los hechos de los apóstoles, como vamos a ver más adelante. Finalmente, instruir en justicia. Y esto lo veo yo a través de las cartas, donde la gracia del Señor se revela y nos muestra de qué manera nosotros podemos, como pueblo de Dios, en el siglo XXI también, vivir una vida que agrade al Señor, tomando en cuenta todo el consejo de la Sagrada Escritura. Así que vamos por el inicio. Aquí tengo la diapositiva en castellano, las semillas del inicio y el crecimiento. Como dije, esto lo considero desde el Génesis hasta Segundo Crónicas. Ahí encontramos principios como la creación de Dios, como obra de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados desde el principio de la creación. Pero también encontramos otra verdad fundamental a través de la palabra del Señor hasta el Apocalipsis, que es el sacerdocio desde Adán, Caín, Abel, Enoc, Noé, Abraham y también Melquisedec. Melquisedec va a ser el personaje clave desde el Génesis, impresionante, lo encontramos en los primeros capítulos de la Sagrada Escritura a este hombre. Por cierto que después el Señor Jesús va a ser un profeta según el orden de Melquisedec, pero nos quedamos en el Antiguo Testamento, nos quedamos en esta primera etapa donde el sacerdocio en sí es revelado. El sacerdocio, amados hermanos, es el acercamiento que nosotros podemos tener delante del Señor como individuos. Después el sacerdocio se transformó en una situación de mediación, donde habían personajes específicos, lo encontramos en la ley mosaica, que entonces se acercaban a Dios. Pero en el principio, como dijo un día el Señor Jesús, no fue así, sino que Adán mismo instruyó a sus dos hijos, a Caín y a Abel. Por eso mencioné a Caín acá, aunque para algunos pueda ser quizás un poco extraño. Pero Adán instruyó a sus dos hijos para que ellos se acercaran al Señor. Adán no dijo, yo voy a ser el sacerdote de toda mi familia, sino que les mostró a ellos el camino a Dios. ¿Cuál fue el problema? El problema, amados hermanos, es que Caín no se acercó a Dios según las reglas de Dios. Hay que acercarse a Dios según las reglas de Dios. Y las reglas de Dios dicen en Hebreos 9:22, ¿cómo es la salvación para la humanidad? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dicen otras traducciones. Hermanos, es necesario el derramamiento de sangre. Adán y Eva lo experimentaron. Cuando pecaron, Dios los viste de pieles de animales. Hubieron que morir animalitos para que ellos fueran vestidos de pieles. Hubo derramamiento de sangre desde el primer momento, desde el primer pecado, señalando por supuesto que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Caín no obedeció a este principio, a diferencia de su hermano Abel, que sí derramó sangre ofreciendo un cordero al Señor. Él quiso ofrecer frutas, vegetales. Eso no era lo que Dios había ordenado. Así vamos a encontrar vestigios muy importantes de sacerdocio en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, a un Enoc que camina con Dios. No se habla de sacrificios que Enoc haya hecho, pero lo vemos en su bisnieto Noé. Después que salen del arca, él ofrece un holocausto, una ofrenda quemada al Señor. Y así, amados hermanos, este principio es revelado. Y el principio nos lo revela también Hebreos, que es un estupendo resumen también de la ley mosaica y por qué el Señor nos envió la ley.
es sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ese es el principio de salvación. Por eso cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viene a este mundo, hermanos amados, Él era señalado desde Adán cuando se derramó las primeras sangres de aquellos animalitos para vestir el pecado, para cubrir el pecado de Adán y Eva con esas pieles de animales. Era señalado el sacrificio de Cristo desde antes, y qué lindo que tengo una cruz aquí atrás en mis espaldas, porque ese es el centro de la historia de la salvación, la cruz. Ahora nosotros no señalamos hacia el futuro con relación a la cruz, sino que señalamos hacia el pasado. Cuando nosotros, amados hermanos, tomamos el pan y la copa en memoria del Señor Jesucristo, en memoria a que Él entregó su cuerpo como un cordero inmolado, y también bebemos la copa en memoria a que Él derramó su sangre por nosotros para salvación de todos nuestros pecados. Dicho por Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de todo el mundo, pasado, presente y aún futuro. Y yo oro, hemos estado orando con un grupo, por cierto, muchos hermanos alrededor del mundo, por los musulmanes. Esta gente, curiosamente, cuando termina ese ayuno del Ramadán, que terminó hace como un mes, ellos sacrifican un cordero en señal, hermanos, a que hay un derramamiento de sangre, porque ellos saben este principio, ellos conocen este principio: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Lo que ellos no conocen es que Cristo Jesús ya derramó su sangre, pero un día, y esa es nuestra oración, Dios le va a mostrar a estos pueblos también que en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hay salvación. Ahora, hay otro principio clave desde el Génesis hasta primero de Crónicas, y es la promesa de Dios de bendecir en y a través de Abraham a todas las familias de la tierra. Hay una promesa del Señor. Dios tiene a la vista a todas las naciones de este planeta, como hasta el día de hoy nosotros somos testigos de ello. Dicho sea de paso, con Hebreos 9:22 se resume la ley mosaica, hermanos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y Cristo Jesús es el cumplimiento de esa ley. Pero hay una promesa que trasciende a la ley, inclusive es antes de la ley y se mantiene vigente después de la ley, y es la promesa de bendecir en y a través de Abraham a todas las familias, todas las naciones de la tierra. Esto es el primer bloque de la Sagrada Escritura, y vamos al segundo bloque, y yo lo he llamado acá las dificultades del crecimiento en el conocimiento del Señor. Y acá considero que es desde Job hasta los profetas donde este es el énfasis. Los juicios de Dios sobre su pueblo. Los profetas señalaron, amados hermanos, cómo Dios derrama sus juicios sobre su pueblo. Pero también los juicios de Dios sobre las naciones. Mire usted que el principio de Abraham, que es tan vigente hasta el día de hoy, de bendecir a todas las familias de la tierra, implicaba también que Dios iba a tomar en cuenta a las naciones no judías, no israelitas, para corregirles también. Así que derrama sus juicios sobre ellos. Así vemos en profetas tan fascinantes como Jeremías, Isaías, el mismo Jonás que va a Nínive, ¿no es cierto? Vemos profetas que predican la palabra, que predican y llaman al arrepentimiento también a las naciones. Estos, amados hermanos, son procesos de aprendizaje del pueblo de Dios y las naciones. Son procesos a través de los cuales las naciones conocen al Dios Todopoderoso que tenemos. Por cierto, esta es mi explicación de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Simplemente son juicios que el Señor derrama sobre la gente para que la gente despierte y se vuelvan al Señor. Con la única diferencia, oraba esta mañana, que tenemos una generación tan rebelde que ni siquiera así se acerca al Señor. Por lo menos mi oración se basaba en el Salmo 78, ese precioso Salmo de Asaf, que es un resumen histórico del trato de Dios con el pueblo de Israel hasta David, porque Asaf fue el encargado
de los cantores en el templo, designado por el rey David. Hasta David, Asaf hace un resumen histórico, pero Asaf menciona cómo el pueblo, también en tiempos que el Señor juzgaba, se volvían al Señor y el Señor se arrepentía del mal que había traído sobre ellos y los volvía a salvar. Pero hoy, hermanos, tenemos una generación que recibe un juicio y no se vuelven al Señor. Todavía en la Edad Media, cuando vino la peste, por ejemplo, la peste negra de allá de por 1347 a 1353, porque hay que decir que esas pandemias se toman sus años, duran su tiempo. Así que esa peste negra de la Edad Media, como nosotros conocemos, también provocó sendas vueltas al Señor. La gente, los pueblos empezaron a volver al Señor. Aquí en Europa se escuchaba de un movimiento, por ejemplo, de monjes que comenzaron a predicar el arrepentimiento. Curiosamente, cuando el Señor, sana, perdona, pronto la gente se vuelve a sus pecados, igual que el pueblo de Israel, igual que las naciones que son objeto de la ira del Señor, y después simplemente vuelven a sus pecados. Asaf lo señala muy bien en el Salmo 78. Así que estos son procesos de aprendizaje. Los juicios de Dios son procesos de aprendizaje a través de los cuales nosotros conocemos a Dios. Un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios que en una situación como la que estamos viviendo actualmente de pandemia demuestra que con un virus invisible Él hace tambalear a las naciones como ebrios. Y hermanos, esto todavía no ha terminado y las consecuencias financieras nos van a acompañar por un par de años aún, desde mi punto de vista, o quizás más. Son procesos de aprendizaje del pueblo de Dios y las naciones, amados hermanos, porque no solo el pueblo de Dios deberíamos aprender. Recuerda que Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, así que nosotros somos los que estamos en primera fila en medio de estos juicios. No crea usted que porque somos pueblo de Dios no nos van a tocar las calamidades, lo estamos viendo en carne propia, pero somos llamados a la humillación, somos llamados al arrepentimiento con amor de parte del Señor, igual que las naciones. Ahora, en medio de los juicios, vemos en los profetas que hay permanencia del propósito de Dios, que es la salvación de las naciones. Esa permanencia del propósito de Dios, que es la salvación de las naciones, es algo que no se pierde de vista en los profetas. Hasta el día de hoy lo podemos ver de una manera muy clara. Avanzo. El fiel cumplimiento de las promesas específicas de Dios. Es impresionante ver en el Antiguo Testamento cómo Dios le dio promesas a su pueblo. Por ejemplo, Isaías 43 es fascinante cuando el Señor le dice: otra vez yo voy a volver a abrir caminos en el desierto. Y no se está refiriendo a un tiempo actual, aunque esa palabra por supuesto la usamos para alentarnos, para que el pueblo de Dios aprenda a ver las obras del Señor. Eso está en Isaías 43, 18 al 19, donde el Señor le dice al pueblo: ya no se acuerden de lo que hice en Egipto, sí, allá abrí el mar y todo, pero yo voy a volver a abrir camino en el desierto. Ya no se refiere de la liberación desde Egipto, sino de la liberación desde Babilonia, desde el norte, donde el Señor va a hacer volver a su pueblo, y esas son promesas fieles que se cumplieron, amados hermanos. Ahora, hay promesas, y con eso termino esta etapa, y ustedes se fijarán también que muestro estas pequeñas casillas acá. La primera, por supuesto, se mostró acá en este nivel al inicio. Ahora hemos avanzado y vamos en esta segunda etapa, y aquí, hermanos, hay promesas aún no cumplidas. Es decir, el propósito de Dios avanza y hay promesas desde Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso aún no se ha cumplido, amados hermanos. Aún tenemos una tarea inconclusa. Dicen los hermanos que se ocupan de las misiones transculturales. Aún hay pueblos no alcanzados, otro término que usan para decir, hermanos, la promesa del Señor aún no se ha cumplido en su plenitud. Así que hay promesas aún no cumplidas, pero las promesas cumplidas nos recuerdan: Dios es fiel.
Él cumplirá el propósito por el cual envió su palabra. A través del profeta Isaías nos dice esa poderosa palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor es fiel y tiene un fiel cumplimiento. Avanzamos a la tercera etapa, y esta sería la etapa de la fructífera obra de Dios, evangelios y hechos. Ahora, hermanos amados, nos enfocamos de una manera fascinante en la obra de Dios, porque quizá el Antiguo Testamento, sí, ciertamente, a través de la ley, puso el énfasis en las obras nuestras. La gente debería ser salva por las obras de justicia que ellos mismos hacían. Pero ahora irrumpe, amados hermanos, en la historia humana nuestro Señor Jesucristo y ejecuta la obra maestra de Dios, la obra de salvación. Para mí, el día grande y terrible de Jehová se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si usted cree que las cosas que hemos vivido en el siglo XX, como las dos guerras mundiales que produjeron millones de muertes, amados hermanos, lo de la pandemia ahora no es nada en comparación a eso, aunque todavía no ha terminado, decía, veremos qué sucede en el futuro. Pero estos sí son juicios del Señor sobre las naciones. Pero el día grande y terrible de Jehová es el día cuando el Señor Jesús derrama la ira sobre el Cordero de Dios, que tiene la capacidad de ese enorme juicio, donde el mismo Hijo de Dios clama a Dios y le dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está recibiendo el juicio por todas las naciones. No olvide, Él es el Cordero de Dios que quitó y quita el pecado de todo el mundo, aún de las generaciones que están por venir. Ese sacrificio es suficiente para salvarnos a todos, tal como nos alcanzó a nosotros mismos. Así que hay una fructífera obra de Dios, testificada en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. Es la obra maestra de Dios en Cristo para salvar a todas las naciones, pero también la obra de Dios a través de hombres sencillos que creen en Él. Los discípulos, recuerda, los discípulos del Señor Jesucristo no eran hombres letrados. Jesús no fue al templo a buscar a sus discípulos, sino que buscó a hombres y mujeres sencillas que le sirvieron, que creyeron en Él. Esta es la clave, amados hermanos, creer en el Señor Jesucristo. Una vez visitando una aldea en las montañas de Guatemala, allá en las montañas de Alta Verapaz, los hermanos de Guatemala saben de qué territorios hablo. Por cierto, una aldea Campur que estuvo en las noticias recientemente por el desastre de inundaciones que hubo hace unos meses. Yo conocí a un hermano sencillo que no sabía leer ni escribir. Ese hermano se memorizaba los versos de la palabra y a través de eso él predicaba el evangelio. Él me contó un testimonio de cómo una aldea completa se había convertido al evangelio a través de su ministerio pastoral, donde él discipuló a la gente con la palabra del Señor. Me quedé asombrado. En ese tiempo, eso era por el año 2003, yo ya hasta había hecho estudios de maestría en Biblia, y Dios me confronta cuando escucho el testimonio de ese hermano. Después, buscando en intimidad al Señor, yo le decía: Señor, ¿por qué a veces no soy yo tan fructífero si hasta he estudiado una maestría en Biblia? Y este hermano que ni leer ni escribir sabe, pero se memoriza tu palabra, ha hecho tantas cosas como ganar incluso una aldea completa para Cristo. Usted me dirá: sí, pero una aldea no es mucha gente. Sí, pero lo que yo miraba del fruto de mi ministerio en aquel tiempo, hermanos, era ínfimo en comparación a lo que este hombre me testificó. El Señor habló a mi corazón y me dijo: ¿de qué te sirve saber estudiar mi palabra aún en los idiomas originales si no la crees? Wow, me confrontó. Un discípulo del Señor es un hombre sencillo, una mujer sencilla que cree en Él. Este hermano sí era sencillo, y así eran los discípulos del Señor Jesús, pescadores, galileos.
Incluso del mismo Señor Jesús, de la región de Galilea, se decía, de Galilea podrá salir algo bueno, porque no eran las regiones de la ciudad mejor acreditadas en aquel tiempo. Jesús no fue al templo, a Jerusalén, donde estaban los sabios en la ley, solo fue a trastornarlos por ahí cuando tenía 12 años con sus preguntas profundas. Él fue a hombres sencillos que creyeron en Él. Avanzamos. El Espíritu Santo entre nosotros y la incontenible obra de Dios entre las naciones. Amados hermanos, el Espíritu Santo vino y la obra de Dios no se pudo contener más. En el día de Pentecostés, pueblos de otras lenguas escucharon hablar las maravillas del Señor en su lenguaje. Y así es como hasta el día de hoy el Señor envía un misionero salvadoreño de Sudamérica a Alemania a predicar también en alemán. Ya ve que el mensaje este lo prediqué el domingo en alemán. Si usted gusta lo puede escuchar en alemán, que el Espíritu Santo le ayuda a entender algo. Pero por esa razón predicamos también en la lengua materna, el castellano. Hermanos amados, el Espíritu Santo irrumpió también para llevar el Evangelio a todas las naciones. La obra del Espíritu Santo entre nosotros es una obra incontenible entre las naciones. No hay nada que pueda detener la obra que el Señor está haciendo. Hay muchas gentes que se están convirtiendo al Señor. Escuchamos testimonios de musulmanes que se convierten porque vieron en un sueño al Señor Jesucristo. El Señor no tiene límites, amados hermanos, cuando creemos y confiamos en sus obras de poder y recordemos las palabras que Él ya daba desde los profetas. No es con espada, en Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No se trata de nuestros recursos, se trata del Señor que está obrando por amor a las naciones y mueve a su pueblo como Él quiere. Finalmente, la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, que hemos creído y hemos sido dotados por gracia en Cristo. Hermanos amados, la obra que Dios hace a través de nosotros entre las naciones es una obra suya, es una obra a través de los dones que Él nos ha dado a nosotros en Cristo. Efesios 4 es fascinante cuando dice que Él fue hasta lo más profundo y llevó cautiva la cautividad y dio dones, repartió dones a los hombres. Esa es la obra de Cristo Jesús, esa es la obra de Dios. Si predicamos la palabra es por su misericordia y su gracia en nosotros a través de su Espíritu en Cristo Jesús. Pablo diría, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero nuestra suficiencia proviene de Dios. Solamente Dios es el que nos capacita para hacer la obra del ministerio a la que nos ha llamado. Y finalmente, hermanos amados, después de Hechos, de los Evangelios y Hechos, están las cartas. Y esta es la última parte, y esa es la plenitud de la obra de Dios a través de su Espíritu en nosotros, en reposo. Subraya esa palabra, hermanos amados, en reposo. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Él está hablando de esto, amados hermanos. Cuando los discípulos tenían que cumplir la misión, debían quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto por el Espíritu Santo. Así que el Evangelio, amados hermanos, penetra en las naciones de ambos pueblos, el pueblo y el no pueblo. Aquí, de ambos pueblos, el pueblo y el no pueblo, es decir, las naciones, hizo Dios un solo pueblo en Cristo. Esto es un misterio, va a decir el apóstol Pablo en Efesios, que estaba escondido en el Antiguo Testamento a los profetas y a Moisés, pero el Señor lo reveló a su debido tiempo en Cristo. De ambos pueblos hizo uno solo, y hemos sido dotados para completar la obra de Dios a través del Espíritu Santo, como ya hemos dicho.
Pablo va a hablar del poder de Dios que obra en nuestra debilidad. Él dice, ¿no es cierto?, en sus luchas, en su petición al Señor para que le sane, para que le quite ese mensajero de Satanás, que realmente los intérpretes no se ponen de acuerdo qué era ese mensajero de Satanás. Literalmente un mensajero de Satanás es un demonio, es un ángel caído, es un mensajero, ¿no es cierto? Pero algunos dicen era una enfermedad, otros dicen quizás era una tentación, bueno, era una debilidad. Pablo va a decir, la respuesta del Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios obra a pesar de nuestra debilidad. A veces debemos ver que la obra de Dios avanza no gracias a nosotros, su iglesia, aún en el siglo XX y XXI, sino como alguien dijo, la obra de Dios avanza a pesar de nosotros, amados hermanos, si somos humildes y reconocemos nuestras faltas, nuestra desobediencia, nuestra incredulidad delante del Señor. La obra de Dios avanza a pesar de nosotros, porque el poder de Dios obra en nuestra debilidad. Y además, hermanos amados, terminando, la plenitud de la obra de Dios se alcanza con nuestra limitada participación. Aún, hermanos, que nosotros seamos desobedientes. Mire que yo ya tengo 11 años, más de 11 años realmente, desde que hice mi viaje exploratorio, y aún antes de estar involucrado en este tema de las misiones, como algunos le dicen, la misionología y todo eso, que por cierto no soy muy amigo de andar hablando de teorías, prefiero ser obediente, y por eso el Señor me ha permitido venir a parar hasta aquí a Alemania, hermanos, sirviendo al Señor. Pero es interesante que nosotros, amados hermanos, como iglesia, no somos muy obedientes. Nos cuesta a veces actuar, amados hermanos, para obrar en el Señor. Pero como el Señor me mostraba allá por el año 2010, cuando nosotros estábamos saliendo de Guatemala como misioneros hacia Alemania con mi familia, no es la iglesia la que envía, hermanos, es el Espíritu del Señor el que envía. Hechos capítulo 13, verso 4. Ellos, es decir, Pablo y Bernabé, siendo enviados por el Espíritu Santo, no era la iglesia de Antioquía quien estaba enviando, ellos solo oraron por ellos, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Así me mostraba el Señor en aquel tiempo, porque nuestra salida no fue tanto un envío misionero, sino que como casi una huida misionera, hermanos. Como alguien dicen que dijo por ahí un hermano en las misiones también, Jim Elliot, uno para salir al campo misionero no necesita un llamado misionero, sino una patada en el trasero, así dicen que dijo el hermano. Y a veces, hermano, Dios nos convence de diferentes maneras para obedecer. Pero mire cómo es delimitada nuestra actuación, que al final de los tiempos, en Apocalipsis, capítulo 13, leo desde el capítulo 14, versos 6 y 7, dice la palabra: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, ese es el final de los tiempos, otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Hermanos, lo predicó, dice, a toda nación, en toda lengua, tribu y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, hasta ahí, dijo a todas las naciones, hermanos. Es impresionante, pero también la palabra nos dice a través del apóstol Pablo que los ángeles anhelan mirar en la administración que Dios nos ha dado del evangelio. Es decir, hermanos, los ángeles quisieran haber recibido esa comisión, pero esa comisión la hemos recibido la iglesia, seres humanos, hechos delante del Señor como sus embajadores, que clamamos a las naciones reconciliados con Dios. Y para que usted vea por qué los ángeles anhelan administrar estas cosas, es porque basta un ángel para que se cumpla el anuncio del evangelio a todas las naciones, y así va a ser. Eso es una noticia un poco
triste para nosotros como iglesia, porque esto me dice, amados hermanos, que vamos a seguir siendo desobedientes al Señor a cumplir la gran comisión, y que Dios, si alcanza a las naciones, no lo va a hacer gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Él va a cumplir su propósito. Todas las naciones van a escuchar. Y mire este cuadro tan bello, tan precioso de la visión de Dios en Apocalipsis capítulo 15 versos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Qué interesante, ¿verdad? Moisés y Cristo Jesús aquí manifestados. Y cantan esos cánticos diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Ahora, la palabra del Señor nos dice acá es que habían ángeles delante del Señor. Dice en el verso 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, y ellos cantan este cántico. Va a haber arrepentimiento en las naciones, aunque la historia termina con un juicio muy radical del Señor sobre las naciones. Esta vez parece que sí, va a haber el arrepentimiento deseado. Las naciones vendrán al conocimiento de Dios. Hermanos, esta es una historia de salvación. Es una historia maravillosa. Es una historia que comienza desde el Génesis, creciendo, aumentando paso a paso. Muestro la primera diapositiva que nos muestra ese panorama, especialmente si ustedes miran el crecimiento desde la semilla, los inicios. Nos muestra los caminos del Señor, nos son dados a conocer por su palabra y a través también de la ley. Nos redarguye a través de los profetas, nos corrige en Cristo Jesús, trayéndonos, amados hermanos, a sus caminos por la obra redentora de Cristo, pero también nos instruye en justicia para que llevemos un fruto que permanezca a través de las edades. Y en eso estamos, en esta gloriosa etapa estamos, que descansa en todo esto, amados hermanos. Recuerde que es toda la Escritura. No vamos a decir, yo quiero solo las cartas de Pablo, yo quiero solo el Nuevo Testamento. No, es toda la Escritura. Nos da este testimonio glorioso. Y cuando vemos personajes como Abraham, por ejemplo, nos damos cuenta que fueron hombres que vivieron toda la plenitud de la verdad de Dios, que fueron también redarguidos. A Abraham se le dio revelación por las promesas, fue redarguido en varias ocasiones, fue corregido para que volviera al camino y fue instruido para caminar en justicia. Y usted puede ser un hombre, una mujer de Dios que sigue todo el consejo del Señor, no que se limita a un versículo bíblico, que este es mi favorito. No se trata de eso, hermanos. La palabra del Señor no se trata de eso. La palabra del Señor se trata del conocimiento de Dios, que usted crezca en el conocimiento pleno del Señor. Y por eso los ministros no deberíamos renunciar a predicar todo el consejo de Dios, y en tiempos críticos como el que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos críticos, tampoco desfasarnos y entonces ponernos a predicar como muchos dicen: ahora sí, ya viene el fin del mundo, ahora prepárese porque por aquí anda el anticristo y este es el sello de la bestia. Hermanos, esas son verdades que también están en la palabra del Señor. No hay ningún cuestionamiento al respecto, pero yo tengo que decirles honestamente, si usted es un poco atento a la historia de solo estos 2000 años que hemos vivido después de Cristo, la humanidad ha pasado por momentos más críticos. Y estos son momentos correccionales en los cuales Dios nos permite estar. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Nosotros tenemos una tarea, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando los discípulos le preguntan al Señor allá en el Monte de los Olivos, cuando Él se despide, cuando Él se va,
le preguntan a los discípulos: Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Restaurarás tu reino en este tiempo a Israel? El Señor les contesta en Hechos 1:7: a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Dicho de otra manera, en un lenguaje más coloquial, a ustedes ¿qué les importan los tiempos y las sazones? Aquí hay lo que les interesa a ustedes. Por eso el verso 8 comienza con un pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra tarea, amados hermanos, hacer discípulos a todas las naciones. Y yo anhelo que cuando el Señor venga, que no sé cuándo va a venir, si es hoy, mañana o en 2000 años más, no sé, pero yo quiero que cuando el Señor venga o cuando me llegue el día de la muerte, el Señor me encuentre haciendo su voluntad, haciendo discípulos, lo que el Señor Jesús nos pidió que hiciéramos, y no entrometiéndome en lo que no me importa. Les deseo muchas bendiciones en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de tu pueblo a tu verdad. Somos un pueblo bastante terco, Señor, perdónanos, pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Alumbra los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.